Amén. Buenos días. En el trono solo se sienta el Señor. Amén. Sí, lo entendemos perfectamente. Lo entendemos perfectamente. Pero tenemos que visualizar eso. En el trono solamente se sienta el Señor. Nadie ocupa su lugar. Nadie. Muy bien, hermanos. Bienvenidos a la casa del Señor. Es una bendición siempre que podemos estar juntos y no nos perdemos estar en su presencia y no nos perdemos estar con los hermanos y poder disfrutar de estar juntos, de aprender la palabra, de que el Señor sobre todas las cosas esté en medio de su pueblo. Doy la bienvenida a algunos hermanos que hacía tiempo que no veía, a este matrimonio, bienvenido con su pequeño. Ahora soy pésima para los nombres, perdonadme, de verdad. ¿Cómo erais? Luis, Mónica, Andrés, eso, ahora ya me acuerdo. Muy bien, pues bienvenido. Bueno, Paloma, tú hace falta ya que te digamos, tú ya eres de casa. Muy bien, hermanos. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Muy bien, hermanos, muy bien. Yo les decía a los hermanos del puerto que este salmo me lo aprendí siendo una niña y nunca más se me ha vuelto a olvidar. Qué bonito es cuando aprendemos cosas cuando somos pequeños, porque luego cuando somos grandes estamos tan saturados, tenemos la cabeza tan saturada que nos cuesta más trabajo memorizar. Pero bueno, siempre, hermanos, es importantísimo que podamos memorizar la palabra del Señor. Y para animaros os digo un hermano que conocí en Murcia. Este hermano pues nos bendecía mucho, nada más que con estar con él nos bendecía, porque era un hombre súper sencillo. Estaba muy enfermo y estaba enfermo de la cabeza. Él literalmente parte del riego sanguíneo de su cabeza no lo recibía. Y tú lo escuchabas y decías, bueno, ¿cómo es posible? Pues él te memorizaba la escritura, que no te puedes hacer ni idea. Te recitaba de memoria un montón de pasajes de la escritura porque él se dedicaba a estudiarlas, a memorizarlas, y eso yo creo, hermanos, que trajo mucha sanidad a su enfermedad, que a pesar de lo mal que estaba, porque claro, ya sabéis lo que conlleva un riego sanguíneo en la cabeza, conlleva muchas secuelas. Pues yo me quedaba maravillada, ¿no? Cómo el Señor hace las cosas. Es un buen ejercicio ya natural, o sea, que memorices cualquier cosa es bueno para la memoria, pero cuanto más la escritura, cuanto más la palabra del Señor. Como hemos leído, la palabra produce sanidad en nuestra vida, y hermanos, eso es una realidad. La palabra del Señor, cuando Dios abre su boca y abre su boca para hablarte, para hablar al ser humano, eso produce sanidad. Cuando la persona que quiere realmente recibir del Señor está dispuesta. ¿Lo creemos? Amén, amén. Tenemos que crecer en fe, hermanos. Tenemos que crecer mucho más en la fe que el Señor ha puesto en nuestros corazones. Es muy necesario. Vamos a poner una vez más este tiempo delante del Señor y vamos a orar. Señor bendito, alabamos y bendecimos tu nombre. Tú eres santo, tú eres bueno, tú eres maravilloso, Señor. Queremos abrir tu palabra y que tú, Señor, nos bendigas, Señor, y que podamos, Señor, aprender cada día más, Señor. Bendito y alabado sea tu santo nombre. Amén. Muy bien, pues cuando meditaba en este pasaje que hemos leído del Salmo 23, que hoy es este pasaje el que vamos a estar viendo, lo que más se me venía a la cabeza, a la memoria, es la idea de que necesitamos enamorarnos mucho más del Señor.
Necesitamos conocer mucho más al Señor. Cuanto más conocemos al Señor, tanto más nos enamoramos de Él. Porque Dios tiene muchas cosas que darnos, muchas cosas que ofrecernos. Dios es por sí mismo, aunque no nos ofreciera nada, es hermoso y es maravilloso y es digno de admiración. Y cuando lo conocemos mucho más, porque cuando conocemos las profundidades de su palabra, cuando conocemos quién es Él, cuando a través de su Espíritu Santo nos es revelado la persona de Cristo Jesús y Dios el Padre, nos enamoramos mucho más de Él. Y, hermanos, eso es lo que me gustaría que en esta mañana nos diéramos cuenta con este Salmo 23, porque este Salmo 23 engloba muchas cosas. Fijaros, lo primero que empieza diciendo, la primera frase que empieza diciendo es: Jehová es mi pastor. ¿Qué implica que Jehová es mi pastor? Hay un reconocimiento del salmista, un reconocimiento personal de que Jehová es mi pastor. Está en primera persona, es suyo, es su pastor. No es alguien lejano, no es alguien desconocido. Cuando hay este reconocimiento personal, implica esa cercanía y una pertenencia a aquel a quien amas. Él es mi pastor, y como es mi pastor, yo soy suya también. Yo soy su oveja. Fijaros qué hermoso, qué bonito. O sea, el salmista es consciente. Dice: Jehová es mi pastor, es mío. No es alguien extranjero, no es alguien a quien yo no haya conocido, no es alguien que esté ajeno a mí, porque el pastor implica una cercanía, un cuidado, una guía, alguien que está ahí presente en nuestra vida. Y el Señor es nuestro pastor. El Señor es alguien que está presente en nuestra vida, no es alguien ajeno a las cosas que nos pasan, no es alguien que pasa de nuestros problemas, no es alguien que le da igual, no es alguien que solamente está para unos pocos, no, es alguien que cuida, que protege, que bendice a sus ovejas. Hay un reconocimiento de una característica y de un aspecto de Dios. Si reconozco que Él es el pastor, estoy reconociendo que Él es mi dueño, porque el pastor es el dueño de las ovejas, le pertenecen, tiene autoridad sobre ellas y tiene un trato con ellas. Pero ¿qué clase de trato, qué clase de autoridad ejerce el pastor sobre sus ovejas? Vamos a verlo. Mirad, hay muchas partes en la palabra del Señor, en toda la Biblia, tanto Antiguo Testamento como Nuevo Testamento, vemos muchas alusiones y muchas metáforas acerca del pastor, de que Dios es el pastor y de que su rebaño, nosotros, su iglesia, el pueblo de Israel, son sus ovejas. Hay muchas partes en la palabra. Vamos a ver unas cuantas. Me vais a ayudar. Tenéis vuestra Biblia, ¿verdad? ¿Sí? Coged vuestra Biblia. Venga. Que alguien lea Juan capítulo 10, versículo 14. ¿Quién lo va a leer? Venga. Vicky, Eduardo. Hebreos 13, 20. Primera de Pedro 2, 25. ¿Quién lo quiere leer? Todo a la vez, no. Pedro. Salmo 81, Sole, que también has alzado la mano. Isaías 40, 11. Paloma. Muy bien. ¿Lo tenemos? Bien, ¿qué dice el primer versículo? Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 14. Por favor, leed fuerte. Dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Amén. Yo soy el buen pastor, dice Jesús. Y conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Qué importante es esto. Bien, Hebreos 13, 20. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Bien, ¿quién es el gran pastor de las ovejas? Jesucristo. Muy bien. Primera de Pedro 2, 25. Porque vosotros erais como ovejas extraviadas, pero ahora habéis puesto a pastor y oís por vuestras almas.
Amén. Éramos como ovejas descarriadas, cada una estaba por un lado, pero hemos vuelto al pastor y obispo de nuestras almas, refiriéndose a Dios, a nuestro Padre. Salmo 81. ¿Quién lo tiene? Venga. ¿Veis qué bonito? O sea, la figura del pastor como entre el pueblo de Israel. Tú que resplandeces, atiéndenos. Isaías 40:11, ¿qué dice? Fijaros qué figura tan bonita. El pastor haciendo ¿qué? Apacentando su rebaño. Su brazo llevará a los corderos. O sea, implica esa intimidad, esa ternura, esa parte del Señor en que Él nos cuida, que Él es tierno con nosotros. Dice, en su seno los llevará y pastoreará suavemente a quienes, a las recién paridas, a las más chiquitinas, a las que recién vienen al Evangelio. Fijaros la figura del pastor. La palabra del Señor está llena de ese tipo de metáfora del pastor con sus ovejas, ¿no? Y la pregunta que nosotros nos podemos hacer, porque es muy bonito, está muy bonito en la palabra, pero la pregunta que nosotros podemos hacer, ¿tenemos a Dios como nuestro pastor? ¿Él es mi pastor? No como aquel que habla de alguien, Él es mi pastor. ¿Lo sentimos así? Como lo está declarando en el Salmo 23. Si sentimos así que Él es nuestro pastor, vamos a ver muchos de los aspectos del Señor que nos habla este Salmo. Porque el pastor tiene varias funciones. El pastor nos guía, el pastor nos protege y el pastor nos provee. Vamos a dividir así este Salmo. El pastor que nos guía, el pastor que nos protege y el pastor que provee. Vamos a ver estos 3 puntos, porque en estos 3 puntos yo creo que se puede englobar todo lo que es este Salmo. El pastor que nos guía, junto a aguas de reposo me pastoreará. Como pastor que nos guía quiere lo mejor para sus ovejas. El pastor no te va a llevar a un sitio donde las ovejas no vayan a disfrutar, donde no sea lo mejor para las ovejas. El Señor nos va a guiar y nos va a llevar a un sitio que va a ser lo mejor para nosotros, aunque muchas veces las ovejas no lo vean, porque las ovejas están en su redil. Cuando toca salir, la oveja no está pensando, bueno, a ver dónde me va a llevar mi pastor, porque yo he visto unos pastos que hay por ahí, en aquellas montañas, y a lo mejor se equivoca, porque aquello está más verde. Y como me lleve para el otro lado, veremos a ver qué camino tomo yo. ¿Eso hace la oveja? A veces lo hacemos, ¿eh? Pero la oveja natural no hace eso. La oveja natural está esperando y está confiada y está tranquila en su redil, porque sabe que su pastor, cuando la saque, la va a pastorear en el lugar mejor y la va a guiar al mejor sitio que el pastor vea que es necesario para su pastoreo. El ejemplo más hermoso, hermanos, que tenemos, un ejemplo muy hermoso que tenemos en la palabra del Señor acerca de esta figura del pastor, lo vemos cuando el Señor guía al pueblo de Israel por el desierto. ¿Qué hizo Dios con el pueblo de Israel? Primero, lo sacó de tierra de Egipto. En tierra de Egipto, ¿cómo estaban ellos? ¿Estaban bien? Estaban esclavizados, ¿verdad? Estaban oprimidos. No era su lugar. Y el Señor, con brazo poderoso, los saca de allí, demostrándoles que Él es su Señor, que Él es su pastor, que ese no es su lugar y que su lugar es el que Él tiene preparado, una tierra prometida para ellos. Y entonces con brazo poderoso los saca de allí, los saca de la esclavitud de Egipto y los lleva por un camino, si bien un camino que a nadie le gusta pasar por un desierto, ¿verdad? A nadie, porque en el desierto hace calor, en el desierto no tenemos el agua abundante que nos gustaría tener, en el desierto pues no tenemos el alimento a la mano tampoco, en el desierto pues también por la noche bajan las temperaturas una barbaridad, lo mismo que durante el día te asas de calor, por la noche te mueres de frío.
El desierto es una climatología bastante complicada y es un lugar bastante complicado. Pero sin embargo el Señor los lleva por ahí. Y podemos decir, bueno, si el Señor es el buen pastor y nos lleva a sitios buenos, ¿por qué hizo pasar en el desierto a su pueblo? Para llegar a la tierra prometida. El Señor tenía sus planes y sus propósitos con su pueblo. Pero hermano, lo importante ahora mismo que vamos a ver es que en todo ese tiempo y a pesar de la dificultad del desierto, ¿le faltó agua al pueblo de Israel? Cuando tenían sed, el Señor con mano milagrosa sacó agua de la roca. Cuando tenían hambre, el Señor proveyó el maná. Cuando estaban asediados por sus enemigos que iban detrás de ellos buscando para liquidarlos, el Señor, como buen pastor, ¿qué hizo? Los protegió, los defendió y acabó con todos sus enemigos. No le faltó de nada. En medio del desierto, el Señor hizo también construir su tabernáculo. ¿Y el tabernáculo qué significa? El tabernáculo significa, la palabra significa Dios con nosotros. Y Dios en medio de ellos, la presencia del Señor prometida en medio de ellos. En ningún momento Dios los dejó. En ningún momento. Sin embargo, muchas de esas ovejas que iban camino a la tierra prometida, les faltó la fe. Y hubo quejabanza en sus bocas y en sus corazones. Cuando estaban hartos del maná, decían, Señor, esta comida no me gusta, queremos comer carne. Y demandaban del Señor, el Señor les estaba dando el maná, por algo sería, era lo mejor. Pero el Señor les dijo, mira, estoy harto de vuestras quejas, ¿queréis comer carne? Pues voy a dar carne. Y trajo codornices. Le salieron hasta las narices, lo tenéis todo en la punta de la lengua. Os lo he visto. Bueno, así lo dice la palabra. ¿Queréis codornices? Pues vais a tener codornices hasta que os salgan por las narices. Y es así. Y es así. Pero el Señor en ningún momento los dejó. Fijaros. Vamos a leer un pasaje. Os invito a todos que vayamos a Hebreos capítulo 3, versículos del 8 al 11. Hebreos capítulo 3, versículos del 8 al 11. Dice así la palabra del Señor. ¿Lo tenemos? Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, donde me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esta generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Qué triste. El Señor en medio de ellos, el Señor haciendo milagros en medio de ellos, el Señor sacándoles de la esclavitud, y el Señor dice, no han conocido mis caminos, no me han visto, no me han tenido en cuenta. Hay endurecimiento en su corazón, porque están mirando solamente su propio camino, su propio bienestar, lo que ellos creen que es conveniente para ellos mismos, sin pensar que yo les he dado una promesa, la promesa de la tierra prometida. Y dice el Señor, y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, dice, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Qué palabra más dura, hermanos. El Señor tenía preparado para sus ovejas un reposo, una tierra prometida, un sitio especial, para que ellos ya no fueran esclavos, sino que ellos fueran poseedores de su propia tierra. Sin embargo, cuando estuvieron cerca de la tierra prometida, a punto de entrar, ya sabemos lo que pasó, ¿verdad? Dijeron, no, esa tierra, ahí es donde nos lleva el Señor, pero si allí hay mucha gente, y hay gente grande, y hay gente guerrera. Sí, es verdad, es muy buena tierra, pero ahí ¿cómo vamos a entrar?
Y se desanimaron al pueblo para poder entrar a la tierra prometida, porque no creyeron en los pastos verdes, hermosos que el Señor les había dado. El Señor les había ayudado a pasar por todo ese desierto, había provisto para ellos de todo, no les había faltado de nada. Incluso dice la palabra que ni siquiera sus ropas se envejecieron. Hasta en ese mínimo detalle el Señor los cuidó. Pero cuando llegó la hora de entrar a su reposo, cuando llegó la hora de entrar a la tierra prometida, muchos de ellos no tuvieron fe, no creyeron lo que Dios había hecho en medio de ellos. Y el Señor se enfadó. Y dice que ninguna de esa generación los mantuvo 40 años en el desierto, porque el camino desde Egipto, desde donde salieron hasta la tierra prometida, no duraba 40 años. Duraba unos meses nada más. Pero cuando llegaron ahí, dice que el Señor los tuvo, y no creyeron, los tuvo 40 años vagando por el desierto, hasta que toda esa generación que no había creído murió. Toda esa generación que no había creído al Señor, toda esa generación que no había visto la mano del Señor, murió. Y se tuvo que levantar una nueva generación, que si bien no habían visto cómo Dios los había sacado de Egipto, sí conocían la historia, y sí habían conocido el juicio de Dios. Y una generación que sí que se preparó para entrar a la tierra prometida. Por tanto, que Él nos guíe junto a aguas de reposo, muchas veces no está en un lugar físico. No se refiere el Señor a un lugar físico, no se refiere el Señor específicamente a este templo, al lugar donde nos reunimos. Las aguas de reposo que el Señor nos guía para que nosotros podamos descansar no estaba tampoco en la tierra prometida, porque allí tuvieron que enfrentar sus propias luchas y tuvieron que ganar esa tierra para ellos. La tierra de reposo que el Señor se estaba refiriendo es el descanso que produce obedecer y confiar en el Señor. El Señor se enfadó con el pueblo porque no tuvo fe, porque no obedecieron a su palabra, porque no fueron capaces de confiar en Él, en que lo que Dios les estaba dando era lo bueno, lo que Dios les estaba dando era lo que ellos necesitaban. Entonces hubo desobediencia en sus corazones. Por lo tanto, el sitio de reposo para nosotros y para ellos también estaba en el hecho de confiar en el Señor, obedeciéndole, aun sin saber muchas veces a dónde vamos, aun sin saber muchas veces dónde Dios nos está guiando, dónde Dios nos está marcando el camino. Pero confiamos en nuestro pastor, que Él nos guía y que Él nos está diciendo. Aunque muchas veces ese sitio esté lleno de dificultades, de problemas, de calor, de frío, de sed, de hambre. Y tenemos que confiar en el Señor. Y hermanos, no hay mayor descanso para nuestras almas que confiar plenamente en Él y que esperar en Él. No hay mayor descanso. No hay mayor descanso que cuando nosotros obedecemos al Señor en lo que sabemos que tenemos que obedecer al Señor. Y a pesar de que sea duro muchas veces esa obediencia, porque requiere de nosotros un renunciamiento, requiere de nosotros que renunciemos a ciertas cosas que sabemos que no nos convienen, pero cuando lo hacemos ese es el mayor descanso que hay para nuestras almas, porque sabemos que estamos en la voluntad del Señor, porque sabemos que estamos haciendo lo que Él nos está diciendo, nos estamos dejando pastorear por Él. Y entonces la oveja entra en un estado de disfrutar, de descansar, como el bebé, como Samuel, por ejemplo, que está tranquilo sabiendo que cuando él tiene hambre su mamá le va a dar de comer y su papá le va a dar de comer, que cuando tiene sed su papá y su mamá están ahí. Él no tiene que buscarse la vida buscando, no, está confiado, está tranquilo. Y el Señor quiere que lleguemos a ese punto de confiar en Él. Eso no quiere decir que no nos esforcemos, claro que nos tenemos que esforzar, claro que sí,
porque el Señor les había prometido la tierra prometida, pero ellos tenían que luchar por esa tierra. Pero ¿qué le había prometido el Señor? Su presencia estaría con ellos. Y Josué les dijo: Señor, esto es difícil. Pero el Señor le dijo: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo todos los días de mi vida. Mira que te mando que te esfuerces. Apóyate en este libro de la ley, medita en él, medita en mi palabra, de día y de noche, ten comunión conmigo, para que sepas el camino por el que tienes que andar. Es fundamental, hermanos. Nuestra alma descansa, nuestra alma está tranquila cuando estamos dentro de la obediencia del Señor. Muchas veces nos preguntamos: ¿cuál es la voluntad del Señor para mi vida? Hermano, la voluntad del Señor para tu vida es muy sencilla: que le obedezca y siga su camino. Punto. Las cosas más específicas ya te las irá mostrando el Señor. Pero si en lo principal no eres obediente, ¿a qué quieres llegar? ¿Qué más quieres que Dios te dé? Si en lo principal no eres obediente. El centro de la voluntad del Señor es obedecerle y dejarte guiar por Él, aunque te cueste y tengas que renunciar a cosas para poder seguirle. Pero ese es nuestro descanso, ese es nuestro reposo, ese es nuestro bienestar como ovejas del Señor. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 4, versículos del 5 al 9. Deuteronomio capítulo 4, versículos del 5 al 9. Dice el Señor así. Que alguien lo lea, por favor. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis, para tomar posesión de ella. Guardadlos pues, ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como los está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicio justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, y te aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Amén. Fijaros, otra de las cosas que durante el tiempo que estuvieron en el desierto Dios hizo con ellos fue darle una serie de mandamientos y de leyes que estaban muy por encima de la ética moral y de la ética civil de su tiempo. Estos dos mandamientos se resumían en dos. ¿Cuáles son? Muy bien. Ay, que nos da vergüenza. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Todos estos mandamientos, todas estas leyes que el Señor les había dado se podían resumir en estas dos, tan sencillas, que el Señor Jesús lo habló en el Nuevo Testamento y lo preguntó en el Nuevo Testamento. Dios, en toda su sabiduría, había dado a su pueblo, durante ese tiempo en el desierto, una serie de leyes, de mandamientos. Les había dado su palabra, hermanos. Les había dado su palabra y les dice: fijaros en poner por obra esta palabra que yo os doy, porque esta es vuestra, ¿qué? Vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. Hermanos, el Señor
con su Santo Espíritu nos hace que podamos ser sabios e inteligentes para poder vivir en este mundo. Y dice la palabra del Señor que si a alguien le hace falta sabiduría, que la pida a Dios con fe, porque Él da abundantemente y generosamente para todo. En Santiago no me acuerdo qué cita, luego lo buscáis, pero el Señor lo dice en su palabra. Si a alguno le falta sabiduría, tiene falta de sabiduría, que se la pida al Señor. El Señor en su palabra nos da mandamiento, el Señor en su palabra nos dice las cosas por donde tenemos que seguir, cómo nos tenemos que comportar, qué tenemos que hacer, qué no tenemos que hacer, cuál es su plan y cuál es su divina voluntad para nosotros. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer como ovejas? Obedecer y leer su palabra y preocuparnos de conocer los mandamientos y preocuparnos de vivir de manera recta, de manera ordenada, de manera como el Señor quiere que vivamos, como buenos hijos suyos, como buenas ovejas suyas, no viviendo como nos da la gana, no viviendo haciendo lo que queramos, no viviendo sin ningún orden, tanto en el tema del trabajo, como en el tema del matrimonio, como en el tema de la familia, sino con las cosas bien hechas delante del Señor. Muchas veces, hermanos, y el Señor lo sabe, venimos a Él con muchos problemas que vienen a consecuencia del pecado, porque el pecado está ahí, no podemos olvidarlo. Y venimos a la familia del Señor afectados por el pecado. Y afectados por el pecado significa, pues muchas veces eso, se traduce en nuestra forma de vivir, en problemas, en adicciones, en problemas de carácter, en problemas de un montón de muchas índoles. Y venimos al Señor así, y el Señor nos recoge así. El Señor nos ha amado así. Y ha tenido misericordia de nosotros así, siendo como éramos. Ahora bien, venimos a su familia, venimos al redil del Señor. ¿Y qué es lo que hace el Señor? Él nos cuida, Él nos protege, Él sana nuestras heridas, Él pone el bálsamo que tiene que poner en nuestras heridas. Él nos dice, por aquí no, por allí. Él venda nuestra pierna, Él nos lleva durante un tiempo en brazos. Dios no se conforma a que nosotros sigamos en ese estado, no. Él nos ha llamado así, nos ha amado así, pero Él no quiere que sigamos así. Él lo que quiere, porque Él tiene verdes pastos, tiene agua abundante para nosotros, agua fresca para nosotros, que eso revitaliza y que eso produce un renuevo en nuestra vida. Y con el Espíritu Santo el Señor nos ayuda en nuestro proceso de santificación, para que ya no estemos así, para que sigamos cada día, cada vez mejor, no volviendo atrás a como estábamos antes de que el Señor nos recogiera, sino avanzando cada vez más para su gloria y para su honra. O sea, el Señor nos ha recogido y nos ha amado estando en nuestra miseria, pero el Señor no nos quiere dejar en la miseria, todo lo contrario. Si nos ha llamado ha sido para que nosotros podamos tener en Él una nueva vida, una vida abundante. Y Él nos ha dado leyes, nos ha dado mandamientos, nos ha mostrado un camino por el cual tenemos que seguir. Y nosotros tenemos que seguir ese camino, hermanos. Si volvemos atrás, estamos perdidos. Porque hay más. El pastor que nos protege. No hay mayor descanso, hermanos, que saber que estamos en las mejores manos. Muchos son los que se levantan para aprovecharse y para destruir el rebaño, pero el identificativo, hoy estoy con la lengua que se me traba, de nuestro pastor es que Él ha dado ¿qué? Su vida por las ovejas. El mayor descanso que nosotros podemos tener es que el Señor ha dicho que Él ha dado su vida por sus ovejas.
Juan 10 del 7 al 11. Dice el Señor, buscad Juan 10, versículos del 7 al 11. Dice el Señor, volvió pues a Jesús a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ¿qué son? Ladrones y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare, dice la palabra del Señor, será salvo, y entrará y saldrá y hallará que... Muy bien, y hallará pastos, porque ¿qué? El ladrón no viene para qué, sino para hurtar, para matar y para destruir. Sin embargo, yo he venido ¿para qué? Para que tengan vida, y para que la tengan ¿cómo? En abundancia. Fijaros lo que el Señor ha hecho por nosotros. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por sus ovejas. Por lo tanto, hay uno ahí fuera que no quiere que nosotros vivamos en la vida abundante, que lo que quiere de nosotros es que nosotros volvamos atrás, que lo que quiere de nosotros es que nos separemos del rebaño. Porque dice la palabra, nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre, tu hermano no es tu enemigo. El que está ahí fuera, el incrédulo, no es tu enemigo. Tenemos un enemigo común, y el enemigo es el diablo. A él es el que tenemos que guardarnos de él. Porque él sí que busca destruirte, él sí que busca robarte lo que Dios te ha dado, él sí que busca tu vida. Pero sin embargo dice el Señor, no temáis a los que pueden matar tu cuerpo, sino que temed más bien a aquel que puede echar vuestro cuerpo en el infierno. ¿Y ese quién es? Dios. No tenemos que tener miedo de hombre alguno. Porque yo decía, Señor, estos verdes pastos, este cuidado que tú tienes con tus ovejas, cuando oramos todos los miércoles por la iglesia perseguida y oramos por nuestros hermanos que son azotados, que son muertos, que sufren de manera literal, físicamente en sus cuerpos el seguir al Señor, yo le pregunto al Señor, ¿este salmo no es una promesa para mis hermanos ahí también? Porque tú nos cuidas como ovejas, tú nos guardas del lobo, tú nos amas, nos protejas, nos das vida abundante. Pero mis hermanos son muertos, son perseguidos, son azotados, Y yo decía, Señor, y no dejamos de orar por ellos todos los miércoles. Esto ha estado desde el principio, hermanos, desde el principio de la iglesia ha estado esto. Por eso esta palabra del Señor, no temáis a aquellos que pueden matar el cuerpo, porque Dios ya os ha dado la vida abundante, porque nuestra vida no está aquí, y eso se nos olvida. Nuestra vida no está aquí en esta tierra. Nuestra vida no está para que nosotros solamente nazcamos, crezcamos, nos reproduzcamos y nos muramos y se acabó. No, nos realicemos, tengamos nuestros sueños cumplidos. Eso es vano, eso no es lo importante. Nos movemos en este mundo y vivimos en este mundo y estas cosas son necesarias hacer. Pero eso no es lo importante. Nuestra morada que Cristo Jesús ha preparado en los cielos está allí con Él. Nuestro lugar de descanso está allí con Él. En el Nuevo Testamento nos enseña que el área de reposo que nosotros tenemos está en Cristo Jesús. Que nuestra finalidad está con Él. Por lo tanto, mis hermanos que son perseguidos, que son muertos, que sufren, ellos cumplen su propósito, lo mismo que nosotros cumplimos el nuestro. Pero mis hermanos
su vida abundante la tienen igual que la mía, porque su vida abundante es Cristo Jesús, que es lo mejor, lo mayor y lo más hermoso que nosotros podamos tener, porque nada hay comparable en este mundo con toda la eternidad que nos espera de bendición en el cielo. Nada hay comparable. Es como si comparáramos una motita de tiempo así con infinito. Y a veces no somos conscientes de esto porque nuestra propia carnalidad, no la carnalidad del pecado, sino nuestra propia humanidad nos es tan limitada que nos impide ver estas cosas. Pero es así. Y en el Nuevo Testamento nos enseña que Cristo Jesús es nuestro reposo y que Cristo Jesús también nos ha hecho reposar de todas nuestras obras de justicia, que todo nuestro esfuerzo que nosotros intentábamos para poder alcanzar la salvación, esa salvación y para poder alcanzar a nuestro Padre, porque Cristo Jesús lo hizo posible por nosotros. Todos nuestros esfuerzos por querer ser más buenos para alcanzar la salvación, todos nuestros esfuerzos para poder ser, para que el Señor nos mire con agrado, todo eso lo ha alcanzado Cristo Jesús en la cruz. Por eso dice: yo soy el buen pastor que he puesto mi vida por mis ovejas. Yo he puesto mi vida. ¿Qué más pruebas de amor queremos? Él nos lo ha dado todo y las obras de justicia nuestras descansan en Él. Él nos ha llamado y nos ha salvado no porque fuéramos justos y perfectos, sino todo lo contrario. Entonces descansamos en Él. Señor, yo no merezco la salvación, yo no merezco ser parte de tus ovejas, pero tú me has llamado. Gracias, Señor. Y ahora vivo para Él. Y ahora vivo para Él. Y ahora vivo en su redil, obedeciéndole, haciendo caso al camino que me ha marcado, viviendo en la santidad que Él me ha dicho que tengo que vivir. Pero hay uno que entra por la puerta trasera, que cuando ve que estamos descuidados, que cuando ve que no estamos cerca del pastor, sino que nos desperdigamos buscando otros caminos porque creemos que son mejores, cuando ve que nos desperdigamos porque hemos quizás sufrido y nos hemos alejado, pues entonces está diciendo: esta es la mía. Ojo, hermanos, cuidado. Dice el Señor que sin Él nada podemos hacer. Y Él, el diablo, sí que está interesado en destruirte. No permitas que el diablo te destruya. No lo permitas. Acércate a tu pastor. Pide auxilio a Él. Pon en orden tu vida. Pon en orden las cosas que tengas que poner. No le des ninguna puerta abierta al diablo para que Él entre y te mate y te destruye y te quite la vida abundante que Dios te ha prometido. No lo dejes, porque ¿sabes qué? Que Él es el gran pastor que ha puesto su vida por ti. No lo olvides nunca. Y eso es un precio. Pero ¿sabéis lo hermoso y lo bonito? Que Dios sigue poniendo y sigue dando la cara por nosotros. Fijaros. Dice la palabra del Señor: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Cuál es la peor situación que podemos pasar en nuestra vida? La peor de todas. La peor de todas, la situación que podemos pasar como ser humano en nuestra humanidad es pasar por la muerte. Esa situación en la que nadie queremos pasar, por la que nadie queremos, decimos, bueno, yo quiero irme ya con el Señor y ya. Pero no queremos pasar por ese proceso de la muerte porque es algo desconocido. Y el Señor dice: aunque el camino por el que yo te llevo, dice, andes por valle de sombra y de muerte, no temeré, porque ¿quién está conmigo? El Señor.
porque Cristo está conmigo. Él está acompañándome en todo momento, en todo lugar. El peor momento de mi vida no debo de temer porque Cristo está conmigo. Y muchas veces lo que pasa es que cuando estamos pasando por el peor momento de nuestra vida, no nos damos cuenta nada más que del momento en el que estamos pasando, que lo estamos pasando muy mal. Y no somos conscientes de nada más. Pero el Señor ha prometido, yo estoy contigo. Aunque pases por el peor momento, aunque pases por el valle de sombra de muerte, e incluso por la muerte misma, la peor de la muerte, yo voy a estar contigo. Y yo le doy gracias al Señor, pensando en mis hermanos que han muerto ahogados, que han muerto mutilados, que han muerto en la hoguera, que han muerto en las peores y horribles muertes, sabiendo que el Señor ha estado con ellos, y como ha estado con ellos va a estar también conmigo, porque es su promesa, porque es su palabra, porque Él nos lo ha dicho. Aferrémonos con fe a las cosas que el Señor nos dice, aferrémonos con fe a su palabra. Y dice el Señor que nos sigue cuidando, porque dice que su vara y su cayado nos infundirá aliento. ¿Cómo es la vara de un pastor? Muy bien, la vara de un pastor tiene pues lo que es el palo y luego tiene una parte así curva, ¿verdad? ¿Y qué es lo que dice el Señor? Dice, tu vara, porque la vara la usa el pastor cuando viene ¿qué? Cuando viene el oso, cuando viene el lobo, cuando viene el león, que viene a atacar a la oveja, coge el pastor su vara, ni los Jedi, ni los Jedi, ni la guerra de la galaxia. ¿Dónde se va a comparar? Coge el Señor su vara y dice, ¿dónde vas tú? Ni la muerte, ni la vida, ni principados, ni potestades te van a separar, ni nadie va a arrebatarte de mi mano, porque yo estoy contigo. Acabo de mezclar dos versículos, no sé si os habéis dado cuenta. Pero en definitiva dice lo mismo, que nada nos va a arrebatar de la mano del Señor, y que nada, si estamos con el pastor, nos va a hacer frente, porque el Señor coge su vara y nos defiende. Está como poderoso gigante en nuestras vidas defendiéndonos. Y cuando hace falta, coge el cayado y dice, ¿dónde vas tú? Y hace así con la parte curva y hace raca y te tira. Y a veces te hace un poquito de daño, claro, porque estás siendo un poquito rebelde y te vas para donde no tienes que ir. Y a veces eso duele un poquito. Pero el pastor dice, tú no te vas de aquí, tú tienes que volver al redil y estar aquí conmigo. Y ¿sabéis qué? Saber que mi Padre está ahí protegiéndome, y saber que mi Padre está ahí pendiente de que si yo me voy, no me voy, el Espíritu Santo está ahí, venga, ¿qué estás haciendo? Este no es tu lugar, aquí no tienes que estar conmigo. Saber que eso es así, ¿sabéis qué pasa? Me produce y me hace sentir un tremendo alivio, porque sé que el Señor me está cuidando. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Me infundirán aliento, porque cuando estoy desanimado, cuando estoy triste, cuando estoy derrotado, me siento derrotado, sé que el Señor está ahí defendiéndome y cuidando de que yo no me vaya donde no tengo que ir. Y eso me produce ese cuidado que Él tiene conmigo. Ese cuidado me produce un alivio tremendo, porque digo, Señor, es que tú lo haces todo. En definitiva, tú eres el gran pastor de las ovejas, el que hace todas las cosas. Amén. Amén. Bueno, queda mucho más, pero vamos a dejarlo aquí y continuamos la siguiente vez que comparta con vosotros. Sabéis que, bueno, continuaremos porque hay mucho más que desgranar en este pasaje. Pero damos gracias al Señor porque Él nos guía, porque Él nos provee, porque Él está ahí como un gran pastor, como el gran pastor de las ovejas. Vamos a orar. Señor, bendecimos tu santo nombre, te damos gracias por tu amor y tu presencia. Te pedimos, Señor, que tú nos sigas cuidando, Señor. Te pedimos, Señor, que podamos seguir conociéndote cada vez más, Señor. Te pedimos, Señor, que tú hagas en nosotros, Señor, una obra, Señor, que sea más allá de lo que nosotros podamos pensar, Padre, porque ese es tu plan, porque ese es tu propósito, Señor.
Y queremos ser ovejas obedientes, ovejas que te siguen, que escuchan tu voz. Y queremos ser ovejas que estén cada día más y más enamorados de ti, Señor. Porque tú, Señor, eres el buen pastor, el que lo ha dado todo por nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor. Bendito y alabado sea tu santo nombre.